La emperatriz divorciada. Celos y felicidad. El vizconde Loteshu había elegido la frontera de Parma como su punto de partida en la búsqueda de su hija y la presunta hermana de Rashta. Todo lo que conocía sobre esta última era que los vizcondes Iscar la habían extraviado debido a un ataque de los 1000 bandidos en el oriente, dejando la posibilidad de que la joven hubiera llegado a ese lugar. Y después de varios días de búsqueda, una pista inicial lo condujo a un orfanato, donde la directora halló los documentos que él buscaba. Al contemplar la fotografía de la niña de al menos unos 5 años de edad, Loteshu se sorprendió. Fue en ese momento que la directora señaló a la niña y con una sonrisa que denotaba orgullo, dijo: «Fue el orgullo de nuestro orfanato. Su nombre es Evali». Unas horas después, Loteshu no salía de su emoción al descubrir algo tan inesperado. Evali era la maga que Sobieshu había traído recientemente para hacerla su concubina. Descubrir que ella era la hija perdida de los vizcondes haría pensar a la gente que las 2 hijas de los Iscar se habían convertido en las esposas del emperador, mientras que Rashta seguramente pensaría que Evali le estaba arrebatando todo. Y esa era información de oro. Así que tan pronto abandonó el orfanato, se reunió con un mercenario y le entregó una pequeña botella que había preparado de antemano para luego ordenar que le trajera un poco de sangre de esa chica. Después de unos días, finalmente Loteshu volvió a Oriente sin rastros de Leveti, pero justo cuando estaba a punto de entrar al palacio de la emperatriz, logró escuchar la voz de Rashta cantando una canción de cuna. Al adentrarse un poco más entre los jardines, descubrió a la lamentable mujer meciendo y arrullando a un muñeco entre sus brazos. Pero entonces, Rashta se detuvo y lo miró directamente, sus ojos sin vida regresando a un estado normal. Esa mujer se estaba volviendo loca. De cualquier modo, ese no era su problema, así que pronto se le acercó para darle la información que había encontrado sobre la hija de sus falsos padres. Al escucharlo, Rashta soltó un bufido mientras le decía con decisión que eso ya no era necesario. ¿Por qué estaría interesada en encontrar a la hija de otra persona? Incluso tú, ¿no deberías preocuparte por tu propia hija? Existía un matiz de burla en sus palabras y entonces Rashta se giró hacia él y lo miró con aquellos ojos muertos. Estás siendo castigado. Por tu culpa perdí a mi hijo. Así que tú también perdiste al tuyo. El vizconde Loteshu resopló. Siempre había considerado a Rashta tan astuta como un zorro, aunque era muchas veces torpe e ingenua. Pero ahora no había rastro de esa chica. De cualquier modo, a él no le importaba el sufrimiento de esa mujer, así que se apresuró a contarle todo lo que había descubierto. Y en cuanto Rashta escuchó cada palabra, la ira se filtró por sus ojos hasta el punto que pareció volverse loca. Esto no puede estar pasando. ¿Evali es la hija de los vizcondes? ¡Es mentira! ¡Esto no puede ser verdad! Las comisuras de los ojos de Rashta enrojecieron con lágrimas de rabia mientras la risa enloquecida no dejaba de brotar. Pero a pesar de su lamentable apariencia, Loteshu no tuvo tiempo para preocuparse, así que pronto extendió la mano. «Dame más dinero. Mi informante es alguien que requiere muchos gastos y exige mucho. Y también sería bueno que envíes dinero a Alan. Después de todo, él está criando a tu hijo». Cuando Rashta se quitó el brazalete y se lo entregó, Loteshu se dio media vuelta como si sus asuntos hubieran terminado. Y una vez más, la canción de cuna de antes volvió a sonar. De verdad que esa mujer se estaba volviendo loca. Mientras tanto, en el Imperio Occidental, Navier suprimió una risa al ver a Henry y al gran duque Kaufman tomándose de las manos con caras de completo disgusto. Sí, todo era parte de su proceso de aprendizaje sobre la magia, pero ella simplemente no pudo evitarlo. Sin embargo, en ese momento la puerta se abrió de golpe y McKenna entró corriendo sin siquiera pedir permiso. El asunto tenía que ser urgente si alguien como él había olvidado sus modales y ética. Y tras una breve pausa, el primo de Henry finalmente reveló sombríamente que Krista se había suicidado. Tras enterarse de esta noticia, por supuesto, el duque Smesia sacudió la cabeza en negación. Una furia ardiente ardía en sus ojos, pero no precisamente por la muerte de su hija, sino por la supuesta carta que ella había dejado, y en donde culpaba completamente a su padre por no haber recibido su ayuda. La última frase recalcaba: «Me siento demasiado herida, así que ya no tengo motivos para seguir viviendo». Una vez más, el viejo duque saltó de su silla y gritó: «Esa carta era una vil mentira».
pero las damas de compañía de Krista ya habían confirmado que esa carta era real. Un odio visceral brotó de su interior. Ese maldito emperador otra vez estaba detrás de todo esto, estaba seguro. Entonces, otra serie de gritos y maldiciones volvieron a resonar en las paredes de Smecia. Navier nunca imaginó que Krista se suicidaría. La inesperada noticia pareció haber conmocionado a todos, pensó mientras miraba las flores que Krista le había enviado antes de morir. Y aunque trató de no pensar en ello, su imagen seguía viniendo a su mente. Y aunque por supuesto ninguna de las dos fuese cercanas, Navier no se alegró con esa noticia. 1000 veces habría preferido que se mantuviera en Comshire llena de resentimiento. Y entonces, al mirar más allá, vio la cuna enviada por la familia de Catron. Era una cuna de altísima calidad que la puso en una situación difícil, ya que el marqués, que siempre había sido hostil, de pronto parecía mostrarse abiertamente amistoso. ¿No era eso demasiado sospechoso? Asimismo, en otro lugar, Henry silbó relajadamente y con indiferencia. Después de que el viejo duque difundiera los rumores sobre la infertilidad de Navier, nunca mostró su cara y se dedicó solo a echar más leña al fuego, pero incluso cuando su hija había muerto, tampoco se había atrevido a dar un paso al frente. Por otro lado, el marqués Catron parecía estar cambiando de bando y mentalidad. Hacía poco había decidido enviarle a Navier una cuna importada. Después de que sus planes con Krista le salieran chuecos, la relación entre esos primos parecía haberse deteriorado a partir de allí. En fin, fuera cual fuera las razones, este triste incidente produjo una ruptura con el viejo duque Smecia, y ahora la relación de Henry con ese anciano estaba en un punto sin retorno. No obstante, ¿qué debería hacer ahora él? Estaba claro que el padre de Krista no se quedaría de brazos cruzados y tenía la clara sospecha de que intentaría atacarlo. Y dado que no podía culparlo por algún crimen, la respuesta a sus dudas llegó claramente. Iba a aislar al duque tal como él lo hizo con Henry ante los nobles. Después de todo, tarde o temprano ese viejo se volvería loco enfrente de todo el mundo. El collar de maná había sido robado, y el mago de la corte se mostró nervioso por eso. Hacía poco habían comenzado a investigar el asunto del declive de los magos y de pronto el collar había desaparecido. Fue entonces que Sobieshu recordó que Henry solía usar aves para intercambiar cartas con Navier. No podía estar seguro, pero había una alta posibilidad de que hubiese tenido algo que ver con esto también. En cualquier caso, lo único que quedaba por hacer era comunicar a la Academia de Magia sobre este suceso e impedir que cualquier estudiante usara piedras de maná. El marqués Carr, que guiaba la salida al viejo mago, miró por un instante a Sobieshu. El demacrado emperador parecía no haber traído a la princesa en los últimos días, a quien siempre había mantenido a su lado. ¿Por qué había cambiado de opinión de pronto? ¿O habría tenido algo que ver la noticia de que la emperatriz Navier estaba embarazada? Sea lo que fuera, esperaba que Sobieshu no dejara de lado a la princesa por esa razón. Lamentablemente, esa preocupación fue correcta. Días después, Sobieshu observó al hombre que un día llegó a la sala de audiencias para pedir una bendición para el niño que estaba a su lado. Era el mismo hombre que había sostenido al primer hijo de Rashta en brazos, Alan Ringwell. Y tras reflexionar un poco, Sobieshu ordenó al tembloroso hombre que se acercara con el niño, pero al ver que Alan mantenía una actitud protectora, lo suficiente como para levantar sus sospechas, Sobieshu lanzó una lenta y clara orden. Te he ordenado que te acerques. Solo entonces Alan se dio cuenta de que no podía oponerse al emperador, así que se acercó y le mostró a Anne. ¿Y sí? El niño se parecía más a Glorin de lo que él pensaba, y esa idea lo horrorizó aún más, por lo que le ordenó a Alan que esperara por un momento. Al cabo de unos minutos, Sobieshu volvió a aparecer con una bebé en brazos. Al verla, los ojos de Alan se abrieron de par en par. Sin embargo, pronto comenzó a recorrer la ropa que llevaba la bebé. Eran telas de alta calidad que solo se producían de manera limitada. Alan había hecho un esfuerzo por vestir bien a Anne, pero claramente había una gran diferencia entre la princesa y su hijo. Eran dos bebés idénticos, con la misma madre, pero con vidas completamente diferentes. Alan no podía dejar de compararlos mientras un fuego crecía lentamente en su interior. No obstante, su mente perturbada se derrumbó ante la pregunta repentina de Sobieshu. ¿Quién es el padre de este niño? Alan bajó la cabeza ante la mirada feroz de Sobieshu. Su padre le había dicho que el emperador no sabía quién era el verdadero padre de Anne, y se suponía que no debía saberlo.
así que pronto contestó que desconocía esa información. Fuiste a la sala de audiencias para pedir la bendición de este niño. Debes tener un vínculo genuino, pero no sabes quién es su padre. Incapaz de superar la presión ejercida por el emperador, Alan volvió a bajar la cabeza. Las manos con las que sostenía a su hijo no dejaban de temblar. Afortunadamente, el emperador lo dejó ir. Alan hizo una reverencia y salió apresuradamente de la habitación sin saber por qué estaba agradecido. Pero tan pronto las puertas se cerraron y él salió de ese asfixiante lugar. Todos los pensamientos sobre Sobieshu se desvanecieron y en cambio, su mente se llenó de pensamientos sobre Rashta, Anne y esa bebé. ¿Por qué Anne, hijo de la emperatriz, tenía que vivir en la miseria mientras que la princesa Glory lo hacía entre privilegios? Rashta consideraba al vizconde Loteshu y a la familia Iskar como sanguijuelas que le chupaban el dinero. Afortunadamente en esta ocasión no parecía que los vizcondes hubieran llegado con tales intenciones, y Rashta, al ver a sus falsos padres preocupados por ella, tras enterarse que Sobieshu no la dejaba ver a Glory, rompió a llorar. Hacía mucho tiempo que no se sentía consolada o que alguien siquiera se pusiera de su lado, así que las lágrimas se desbordaban como una represa rota, y tras un largo llanto, Rashta sollozó y susurró: Todo es culpa de esa chica, Eva Lee, la futura concubina del emperador. Rashta lloró aún más fuerte al final de sus palabras y los vizcondes, sin sospechar que Eva Lee era en realidad su verdadera hija, pusieron caras de enfado y rechazo. Y sí, el escenario no sería bueno si Rashta misma echaba a Eva Lee directamente, pero las cosas serían muy diferentes si sus propios padres lo hacían. Y una vez estos se marcharon y ella se tumbó en la cama un poco más tranquila, Rashta recordó que había otro asunto urgente que debía resolver. Ella era solo una emperatriz temporal y no podía perder el tiempo. Tenía que recuperar el corazón de Sobieshu y a su bebé. De lo contrario, nunca podría volver a ver a Glory. Y esa convicción fue la razón por la que hizo una petición extraña a la criada. Rashta había ordenado que pidieran prestado un bebé del mismo tamaño y peso que su hija. ¿La razón? Ella pensaba que si practicaba sosteniendo un bebé lo suficiente, podría acostumbrarse y ser capaz de tener a Glory en sus brazos. Practicar con una muñeca no era igual, así que tenía que ser un bebé de verdad. No importa lo difícil que sea una situación, Rashta siempre sale adelante. Esta vez, Rashta también tiene que salir adelante. Sí. Pero también tenía que encontrar una manera de lidiar con Eva Lee, recuperar a su hija, recuperar el corazón de Sobieshu, manejar con cuidado al periodista. Oh, y claro, ahora también tenía que lidiar con el padre de su primer hijo, el idiota de Alan. Sí, quien justamente había llegado sin avisar y pedía una audiencia privada con ella. Al principio, Rashta se quedó atónita y tuvo el fuerte impulso de que lo expulsaran de inmediato, pero pronto cambió de opinión. Momentos después, Alan apareció con un niño pequeño en brazos. Ella lo dejó entrar porque pensó que sería útil porque venía con el niño pequeño. Pero no pudo soportar verlo nuevamente. ¿Qué haces aquí? Al oír su pregunta, Alan habló vacilante mientras Rashta lo miraba con desdén. De hecho, he venido a decirte algo, Rashta, tú y... ¡Ja! Tú y Rashta no son amigos. Para ti, yo soy la emperatriz. ¡Y ese no es mi hijo! Cortó ella ante la falta de Alan, quien pronto recompuso su expresión. Anne también es hijo de la emperatriz. ¿No es demasiado lamentable que viva como un bastardo? Él también debería vivir como un príncipe. Rashta miró a Alan con ojos muy abiertos y solo entonces la sonrisa de Alan se volvió oscura. Antes solías ser una esclava, sin la posibilidad de ayudarlo, pero ya no lo eres más. Así que ya no tienes que ocultarlo, ¿verdad? Él también es un príncipe. Y ante sus absurdas palabras, los ojos de Rashta se tiñeron de miedo. Tras la muerte de Krista, la cual revolvió un poco la atmósfera en Occidente, eventualmente la calma llegó y el clima se volvió más cálido. Henry pasó días aprendiendo del duque Kaufman cómo sentir el flujo de maná para que pudiera enseñarle después a Navier, así que en general fueron días bastante tranquilos. Sin embargo, una noche, Henry hizo una sugerencia inesperada. Creo que deberíamos organizar un banquete para celebrar tu embarazo. ¿Qué opinas, mi reina? Naturalmente, la idea le trajo recuerdos desagradables, así que Navier objetó reflexivamente. Henry, no falta mucho para tu cumpleaños. No sería bueno organizar una celebración para algo así, ya que supondría mucha carga para otros.
Sí, era una excusa, pero también era la verdad. Pero en lugar de darse por vencido, Henry insistió en organizar algo pequeño y sencillo. Podríamos aprovechar el momento para celebrar que el comercio con Revit va por buen camino. Bueno, esa también era una buena razón, pensó Navier, quien al final aceptó de mala gana. Perfecto, yo escribiré las invitaciones, dijo Henry feliz en cuanto ella aceptó, pese a que esa tarea era una de sus funciones como emperatriz. Sin embargo, Henry objetó que ella no podía pasar mucho tiempo en su escritorio ahora, ya que era el momento de mayor riesgo en un embarazo. Relájate, mi reina, escucha música y ve al teatro. La expresión de Henry era demasiado feliz. Definitivamente su esposo estaba tramando algo. Al cabo de unos días, Henry mandó a llamar al marqués Catron. La empoderada imagen del hombre no se percibía por ningún lado, ya ni siquiera había rastro de su mirada arrogante. Henry, que mantuvo su postura relajada, preguntó sin rodeos: ¿cuál es la debilidad del duque Smecia? Y la mente del marqués se volvió un desastre total. El suicidio de Krista, las peticiones ilógicas de su tío, los encuentros privados con el emperador, los conflictos con su esposa y, por supuesto, el desprecio de sus hijos. Absolutamente todo era un desastre. ¿Y ahora Henry quería saber la debilidad de su tío? Te estoy dando la oportunidad de cambiar de bando, marqués. ¿Te sorprendes? El viejo Smecia vendió a su hija para encubrir sus crímenes. Si me cuentas todo, olvidaré los tuyos. ¿No es un trato justo? Yo creo que sí. Pero si no es fácil para ti, míralo de esta manera. Si el viejo duque vendió a su propia hija, ¿no crees que hará lo mismo con su sobrino? Una sonrisa apareció en la expresión de Henry, mientras que sus palabras resonaban en la conciencia del marqués. Y sí, era verdad, ese anciano adoraba a sus nietos antes que a su propia hija, tal así que estuvo de acuerdo en que Krista fuera enviada a Comshire sin réplicas, y tras una larga pausa, el marqués accedió. Está bien. ¿Qué más necesitas? La sonrisa de Henry solo se hizo más grande mientras soltaba: tu cuerpo. Ok, esa fue una extraña disposición, ¿no lo creen? Tanto que incluso McKenna estaba sorprendido, porque ¿por qué infiernos el emperador de Occidente querría el cuerpo del marqués Catron? ¿Qué significaba eso? Momentos después, Navier miró a McKenna sin inmutarse y adivinó la respuesta. El marqués Catron también era un mago, y al parecer Henry tenía la intención de usar su cuerpo para practicar lo aprendido con el duque Kaufman antes de empezar a enseñarle a ella. Te agradezco que me lo contaras, ahora puedo esperar felizmente a Henry. Y no te sorprendas mucho, él lo está haciendo por mí. Tras escuchar sus palabras, el rostro de McKenna palideció y dio un paso atrás justo en el momento en que Henry entró, y tan pronto lo vio, salió corriendo con la excusa de que necesitaba ir al baño con urgencia. Pero ¿qué rayos estaba mal con él? En fin, ese pensamiento rápidamente se esfumó cuando Navier sintió el toque suave de su esposo, quien lucía muy satisfecho consigo mismo, pues al parecer, gracias a sus esfuerzos y trabajo duro, ahora Henry había dominado la percepción de Maná y podría ayudarla sin riesgos. Y mientras tomaba y besaba su mano, Henry le dijo: empecemos con esto. Es más útil hacerlo de este modo. Ese hombre era como un zorro astuto, pensó Navier mientras veía a Henry besar su mano nuevamente. Aunque para ser honesta, se sentía muy bien. En otro lugar, Sobieshu escupió palabrotas y maldiciones mientras aplastaba la invitación que había sido enviada por el mismo emperador de Occidente. Estaba tan enojado que su visión se volvió borrosa, pero las palabras de esa carta seguían resonando en su mente. Maldito lunático. Henry había escrito una invitación para él, como si ambos hubieran sido amigos de toda la vida, pero era obvio que ese maldito idiota solo estaba burlándose de él. Todos sabían lo que pasaría si Sobieshu asistía a ese evento. Todos se burlarían de él y lo señalarían a sus espaldas. Pensar que dejó a su esposa porque pensó que era estéril. Pero lo que lo enfureció más fue porque era verdad. Sin embargo, no fue la única mala noticia que recibió, ya que minutos después, el marqués Carr llegó con un informe sobre nuevos rumores. Al parecer, Rashta había sido vista junto al duque Ergi siendo consolada, y esa parecía ser la nueva comidilla de los nobles, lo que provocó una carcajada incómoda en Sobieshu, quien ya había comenzado a dudar de su propia infertilidad. Glorin era idéntica a su hermano mayor y ambos solo se parecían a Rashta. Lo único que había de similar entre él y la bebé era la cantidad de dedos que tenía en pies y manos. Pero lo peor de todo no era eso. Rashta se había encontrado con ese tal Alan, el padre de su primer hijo.
Eso significaría que Rashta rompió a llorar en los brazos de su actual amante porque le trajo recuerdos ver al padre de su primer hijo. Le confesó lo que le estaba pasando al duque Ergi para que él la consolara. Era también posible que su actual amante fuera el verdadero padre de Glorin. Sobieshu sacudió la cabeza por la creciente ansiedad que le estaba produciendo esa maldita mujer. ¡Ay! ¿Cómo un año podía ser tan largo?, se lamentaba. Sé que Rashta no es tonta, lo que me enoja aún más. Puede parecer que no entiende las implicaciones de su comportamiento, pero es que en realidad no le importa. Tras esas últimas palabras, Sobieshu ordenó al marqués que se marchara. Y una vez más en la soledad, Sobieshu pensó en Navier, en su embarazo y el niño que podría haber sido suyo. Se sintió tan asfixiado por la idea de quien fue su mujer tuviera un hijo con otro hombre. Y entonces Sobieshu rogó que el niño que naciera no se pareciera a Navier. Apoyada contra el tronco de un árbol, Rashta recordó la conversación que había tenido con el marqués Karl. Este la había amonestado por su comportamiento descuidado, pero ¿qué esperaba que hiciera? Sobieshu había traído otra concubina, la separó de su hija y la trataba con frialdad. Su amistad con el duque Ergi había sido la misma que en el principio, pero apenas Sobieshu le daba la espalda, los rumores se esparcían como pólvora. Era obvio quién era el culpable. Además, no podía olvidarse de ese periodista que ahora había comenzado a escribir sobre lo prematura que había sido su bebé. Eso, más los rumores de su posible romance con el duque Ergi, solo estaban despertando la sospecha de la gente. Ya todo era demasiado estresante, pero lo peor fue que las cosas no terminaron allí. Escondida desde donde estaba, Rashta pronto escuchó cómo un grupo de nobles que pasaba por allí mantenían una conversación, pero el nombre que surgió poco después la hicieron abrir los ojos como platos. ¿Irás al banquete a celebrar el embarazo de Navier?, había dicho uno de ellos. Rashta tragó con dificultad, su corazón se aceleró erráticamente, todo su cuerpo empezó a picar como una sensación desagradable. ¿Acaso Navier no era infértil? ¿Cómo podía estar embarazada y tener una buena relación con el emperador Henry? Rashta ni siquiera podía ver el rostro de su hija, mientras que Navier estaba felizmente embarazada. Rashta no pudo salir de su sorpresa, la cual pronto escaló a furia para luego convertirse en arrepentimiento, mientras el absurdo pensamiento de haberle prestado atención a Henry cuando él mostró interés en ella embargaba su mente. Solo entonces, la voz familiar de Ergi se escuchó, quien notó su furia y mal estado. No he escuchado buenas noticias. Todo es por culpa de esa mujer que arrojó todas sus desgracias a Rashta y se fue para ser feliz. Se quejaba Rashta con Ergi, a quien había acudido tan pronto escuchó las noticias del embarazo de Navier, y fue allí, tras un momento de calma, que Rashta notó las maletas de Ergi y automáticamente ella preguntó nerviosa si iba a algún lugar. En respuesta, Ergi sonrió. Bueno, quiero saludar a Henry y felicitarlo por su primer hijo, así que no estaré aquí por un tiempo. La expresión de Rashta cayó al oírlo. Y es que era verdad que Ergi y el emperador Henry habían sido amigos cercanos desde hacía un tiempo. ¿Su majestad no irá?, preguntó él entonces. ¿Por qué Rashta iría allí?, contestó ella a la defensiva. Y a decir verdad, ella recientemente se había visto envuelta en horribles rumores y no había sido tratada con la dignidad de una emperatriz. ¿No sería igual si iba a otro país? Sin mencionar que Rashta no quería ver a Navier alardeando de su felicidad. No quería ver a la mujer que la había empujado a este pozo para largarse y ser feliz. No obstante, sí que quería ver al emperador Henry una vez más. Rashta tenía la absurda creencia de que Henry había mostrado interés en ella en primer lugar, pero debido a su obsesión con Sobieshu, ella decidió fingir que no se daba cuenta y al final Henry se casó con Navier. Pero ahora que su situación había cambiado, pensó que quizás él seguiría interesado en ella. Y tal vez si la volvía a ver... Solo tenía que tantear las aguas, se dijo. Razón por la que inmediatamente después de ver a Ergi, fue a visitar a Sobieshu y le preguntó si podía ir a Occidente con la intención de felicitar a los emperadores de allí. Y fue una sorpresa gratificante saber que Sobieshu estuvo de acuerdo, y ni siquiera había tenido que intentar convencerlo. Pareces deprimida últimamente, creo que te vendrá bien si cambias de aires. Y mientras estés allí, observa a Navier y aprende a cómo debe comportarse una verdadera emperatriz. Sí, y aunque sus palabras habían sonado frías, el ánimo de Rashta no cambió, porque al menos le había dado luz verde para ir, y eso era mejor que nada.
Mientras tanto, en Occidente, el duque Smesia se encontró con sus nietos para contarle acerca de su tía Krista, distorsionando la verdad a conveniencia y asegurando que el suicidio de su hija había sido por el futuro de su familia. Por supuesto, eso no era verdad, pero había sido por esos niños que el viejo duque le había dado la espalda a su propia hija. No obstante, las expresiones de los niños eran totalmente molestas. Incluso uno de ellos contestó hoscamente que gracias al rumor de su tía es que ahora ellos sufrían del acoso de otros niños que se burlaban de ellos. Mi tía estaba tan loca por el emperador que intentó deshonrar a la emperatriz. Es por eso que terminó así. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo por nosotros? Además, era solo nuestra tía, no nuestra madre. ¿Qué puede importarnos su muerte? Lloriqueaba uno de ellos, mientras que el duque explotaba en rabia por su arrebatada malcriadez. Krista había organizado cumpleaños y se había dedicado a estos mocosos completamente, y así era como ellos respondían, pero antes de que pudiera arremeter contra ellos, la madre de estos críos apareció y los defendió como una leona. Lo que dicen no es mentira. Gracias a Krista estamos pasando por una situación terrible. Pronto los emperadores celebrarán la concepción de su primer hijo y nosotros ni siquiera fuimos invitados. Todo es culpa de Krista, argumentaba la mujer mientras que el viejo duque temblaba de rabia, sus ojos inyectados de sangre. Y entonces el pensamiento, ¿cómo pude abandonar a mi hija por estos malagradecidos?, cruzó su mente, dejándolo completamente sin palabras y jadeando por aire. ¿Qué diablos había hecho? No, pero los sollozos del duque jamás le devolverían a su hija. Y finalmente el día del banquete llegó. Debido a la poca antelación, no fue posible obtener respuesta de los invitados, por lo que no se sabía quiénes llegarían y solo se asumió que serían amigos cercanos y unos que otros nobles destacables. Pero no, sorprendentemente había llegado muchas personas de todos lados, gente que Navir había extrañado mucho o incluso aquellos que apreciaba como buenos amigos. Y mientras Navir charlaba con la princesa del Reino del Sur, quien inesperadamente también había llegado, de repente la mujer desvió la mirada y murmuró: ¿en verdad tuvo el descaro de venir? Navir, que siguió su mirada un poco curiosa, rápidamente se dio cuenta a quién se refería. Rashta entraba por el largo pasillo con un paso decidido, sus ojos completamente puestos sobre ella, y tan pronto estuvo delante de Navir, Rashta abrió la boca y soltó: ¡Felicidades, emperatriz Navir! Pero claramente esa mujer no estaba allí para desearle felicidad, ¿verdad?